pregunta más estructural, política y de política sindical. Hay un informe de la UCA, del Observatorio de Calidad Institucional de la UCA, que llegó a la conclusión de que los gobiernos no peronistas sufren más los paros generales, se refiere puntualmente a los paros generales, que los gobiernos peronistas. Y le doy algunas de las cifras del informe que dice que de los 42 paros generales que se han hecho en los 35 años de democracia, el 62% recayó en gobiernos no peronistas y el 38% en gobiernos peronistas. En el caso de la gestión de Cambiemos, ya afrontó 5 huelgas generales en 3 años y 4 meses, la misma cantidad que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afrontó a lo largo de 8 años. Hay un sesgo en la decisión sindical, son tendenciosos los sindicalistas a la hora de decidir paros generales cuando se trata de un gobierno peronista, de uno no peronista. No, creo que hay un contexto en el que se dan esos paros, que es lo que explica esta cifra estadística, que dicha así, bueno, parece que sí, que matemáticamente hubiera que llegar a la conclusión de que se hacen más paros cuando los gobiernos no son de signo peronista, pero en realidad son gobiernos que han aplicado sistemáticamente políticas que de una manera u otra intentaron o reformar las conquistas laborales, o congelar los salarios, o aplicar planes de ajuste, aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional, privatizar servicios como la educación, municipalizar la educación, que es lo que proponía también el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno ve ese contexto y llega a la conclusión de que los gobiernos no peronistas son más proclives a aplicar las recetas económicas de la ortodoxia que plantea la necesidad de poner a la Argentina a tono con el resto de Latinoamérica, esto significa reducir salarios, privatizar la educación, eliminar derechos, entiende que en realidad es ese contexto el que explica los paros. Sí, entiendo. Lo que usted dice es que un gobierno no peronista hace política en contra de los trabajadores, entonces de alguna manera está justificado que haya más paros en esas gestiones. Sí, en realidad es un efecto y consecuencia. ¿Usted diría que el gobierno de Carlos Menem fue proclive a garantizar los derechos laborales y benefició a los trabajadores y a la industria nacional? No, el gobierno de Carlos Menem tuvo una actitud, digamos, ambigua, porque a la vez que aplicó recetas de los Chicago Boys, como se le decía en la década del 90, a los representantes de la receta Fondo Monetarista, a la vez de eso era parte del entramado del Partido Justicialista y urdió una serie de alianzas con dirigentes sindicales que fueron partícipes y socios de las privatizaciones, por ejemplo, que se allanaron a que el Estado pudiera avanzar con esa política y que significó una división dentro de la Central de Trabajadores de aquella época, la CGT. En ese momento nosotros, la CETERA, ATE y otros gremios, nos retiramos de la CGT y conformamos la CTA, y por eso en términos estadísticos quizás no figuran como paros de la CGT o de la Central muchas acciones que sí tomamos desde la CTA, que entonces era incipiente, y desde el MTA. Digo, porque Menem es una de las presidencias protegidas por el sindicalismo en términos de cantidad de paros generales. Por eso le digo, por la central oficialista de aquel momento, no así por la CTA y por el MTA, que fue una decisión, la que encabezó Moyano, la UTA, que encabezamos muchas luchas en ese momento. Usted hablaba de que políticas como, atentar contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los docentes o la privatización del sistema educativo los ponía en alerta particularmente, y cuando esas gestiones, como según su interpretación las no peronistas, avanzan con esas políticas, los gremialistas reaccionan. Ahora, sin embargo,
El proceso de privatización de la educación argentina más virulento se ha dado en la década kirchnerista. Hay un trabajo muy interesante de Mariano Narodowski, El colapso de la educación, que muestra cómo cayó en un 10% la matrícula de la escuela pública. No en términos comparativos, sino absolutos en relación a su propia historia. Y sin embargo, ahí el sindicalismo fue mucho más componedor, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner. No, vi ese trabajo. Creo que la hipótesis de Narodowski es equivocada. Está sostenida en datos duros y estadísticos. Sí, por eso, está sostenida en datos duros y no una interpretación de la realidad. Pero la matrícula es un dato duro. ¿Cuántos se inscriben en el sistema público o privado? La matrícula que aumentó en relación con el resto en la mayor proporción es la de la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno general a todas las provincias. No, pero los datos duros en este caso demuestran que mientras la ciudad de Buenos Aires tiene el 55% de la matrícula en la escuela privada, el promedio del resto del país no llega al 25%. El promedio del resto del país es el 34%. Con lo cual se demuestra que en la ciudad de Capital, donde el gobierno estuvo en manos de la coalición actualmente denominada Cambiemos, se aplicó sistemáticamente, efectivamente, una política tendiente a empujar la matrícula hacia el sector privado. Ustedes todos los años dan cuenta del fenómeno que se produce cuando la gente quiere inscribir a sus chicos en la escuela pública. Las estadísticas no dicen eso. La gestión de Ibarra, Tellerman fue de las que más tuvo crecimiento de matrícula privada. No, es un fenómeno que tiene que ver con el nivel de ingresos. La ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de ingreso per cápita como el de Bélgica, mientras hay provincias que tienen un nivel de ingreso más parecido al del resto de los países de América Latina. Ese nivel de ingreso menor determina que para los sectores de clase media baja, mayoritarios en zonas como el conurbano, la escuela pública sigue siendo, como lo es ahora, una solución. Es más, últimamente la matrícula en la escuela privada decreció, y esto no tiene que ver con que haya cambiado demasiado la valoración en sí de la educación, sino con la crisis económica de la escuela media. Por eso creo que Narodowski prescinde de la vinculación de esos datos con la evolución económica. Yo lo invito a leer el libro, es muy preciso y los datos no confirman la tesis que usted sostiene. Por eso mi pregunta es... Y le digo más, en la época del gobierno yo era secretario general de CETERA y logramos la ley de financiamiento educativo, logramos que la inversión educativa pasara del 2.8 al 6% del PBI. Sí, después se mostró que nunca llegó al 6%. Finalmente el balance fue que no llegó. No, creo que esos datos, por lo menos, estoy en condiciones de poner a disposición no llegó al 6%. No, superó el 5%, pero no llegó al 6%. Pongo los datos de CETERA, superó el 6%. Superó el 6% del PBI y hubo un enorme proceso de inclusión educativa a tal punto que la ley que se sanciona de educación pública durante el gobierno de Néstor Kirchner consagra la obligatoriedad desde el inicial hasta la escuela secundaria, y Argentina pasa a ser el país con mayor amplitud de matrícula de población. Tiene una cobertura del 81% contra Chile, que tiene el 82% en secundaria. Chile sigue mandando la matrícula. Enorme cobertura en el nivel preescolar, mucho más alta que Chile, en el nivel básico y en el nivel universitario, donde muchos estudiantes chilenos, ustedes son testigos, chilenos, colombianos y de otros países de América Latina, vienen a estudiar a la Argentina no solamente por la excelencia de su universidad, sino también por el hecho de que es un derecho público. Esos son avances de los gobiernos kirchneristas que hoy se están tratando de llevar para la atrás. Universidad pública gratuita es un avance, es un logro histórico de la Argentina, no del gobierno kirchnerista. Sí, pero ¿no? se construyeron, y ustedes lo saben, universidades como nunca había sucedido en la Argentina. Sí, algunas con enormes fugas de corrupción también, ¿no? Ese es un tema que, si usted quiere, algún día me invita a discutir de corrupción y discutimos corrupción. Ahora usted me invitó a discutir educación, discuto educación. Por su trayectoria de docente y de miembro de CETERA, fundador de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué le piden exactamente al gobierno con el paro? ¿Qué le pretendieron pedir al gobierno con el paro de ayer? Pretendimos decir, no se aguanta más esta situación, una Argentina que con una recesión altísima, con unas tasas de interés por arriba del 74%, liquida la pequeña y mediana producción. Por eso, todas las centrales de empresarias del pequeño empresariado apoyaron nuestro reclamo y estuvieron presentes en la marcha. Planteamos la necesidad de volver a tener salarios que alcancen para poder cubrir el costo de vida y dijimos que es necesario poner fin a un proceso inflacionario que está destruyendo el ingreso a tal punto que hoy tenemos hogares donde trabajan el hombre y la mujer y sin embargo los pibes o los abuelos tienen que ir a comer a los merenderos y a los comederos que existen en el conurbano. Hugo, ¿ustedes cómo ven a los empresarios? ¿Los empresarios son enemigos de los trabajadores en su concepción? No, creo que hay que marcar una línea divisoria entre dos tipos de empresarios. Hay empresarios que producen, que generan inversión, que ponen en riesgo su capital para tratar de generar empleo, porque al generar productos generan empleo, y hay otros empresarios que fundamentalmente viven a costa de la mera especulación financiera. Gente que llegó a la conclusión de que es más fácil ganar dinero poniendo dólares acá o poniéndolos acá y sacándolos fuera del país, y que realmente son parásitos. Haciendo esa clara división, creemos que hay una parte del empresariado, el que está comprometido con la producción, que necesariamente tiene que ser aliado de los trabajadores y no así los especuladores financieros y aquellos que piensan que la Argentina solamente tiene que mirar el mercado externo. Por eso no les interesa que caiga el consumo, porque ellos no tienen nada para vender acá. Ahora, Hugo, esa misma descripción que usted hace del empresariado, dividiéndolo en un empresariado virtuoso y otro empresariado especulador, mucha parte de la opinión pública la hace en relación a los sindicalistas. Hay sindicalistas virtuosos y hay sindicalistas que se enriquecen, que sus estilos de vida no responden al estilo de vida de los trabajadores que representan, que tienen negocios millonarios y también están en la especulación financiera. Una de las figuras más cuestionadas en ese sentido es la de Hugo Moyano, con la que ustedes fueron ayer al paro. ¿Qué tiene para decir sobre eso? No, que en primer lugar uno podrá cuestionar a Hugo Moyano, a Pablo Moyano, podrán tener diferencias, como lo pueden hacer conmigo, que de hecho lo hacen. Ahora, lo que no se puede negar es que Hugo Moyano, como lo vimos hoy, estuvimos juntos en las ollas populares, es un dirigente sindical que se para frente a una asamblea, que habla con los trabajadores, que logra las mejores paritarias históricamente y las mejores condiciones para sus trabajadores y que desde ahí es respetado. Hay otros dirigentes sindicales que efectivamente... Pero entonces tenemos que poner entre paréntesis las maneras en que se enriquece. No, para nada. Le estoy diciendo mi valoración. Usted habló de que Moyano se enriquece con la especulación financiera. Yo le digo que para mí eso es un absurdo, pero le estoy diciendo por qué yo valoro a Moyano como un dirigente sindical distinto de aquellos que tienen que caminar por la sombra, de aquellos que no pueden ir a una asamblea, de aquellos que no pueden explicar por qué permanentemente son oficialistas con los gobiernos anteriores, con el presente y con el que van a venir. Esa es la diferencia que yo hago. La consecuencia de un dirigente sindical que pone la defensa de los que representa como el principal cometido de su compromiso y la de aquellos otros que efectivamente viven en la zona de confort y hoy parece que fueran empresarios. No es Moyano uno de esos. Hugo, ¿por qué hacen ollas populares hoy en día? Porque es una manera de simbolizar con esos guisos y locros que se hacían la situación de cientos de miles de familias en la Argentina que no tienen para comer. El último informe de la UCA es despiadado y muestra cómo hay un tejido social en carne viva. Para eso se hicieron las ollas populares, para decir basta de inflación, basta de seguir castigando los bolsillos de la gente común con estos aumentos
sobre los alimentos. El informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, informó que hay un 32% de pobreza en Argentina, y una semana después el mismo INDEC, del organismo que genera las estadísticas oficiales, informó que hay un 32,7, no me acuerdo, una diferencia todavía mayor en ese número. ¿Por qué no hicieron ollas populares en 2015? Sí, se hicieron. Usted recordará que una gran parte del movimiento sindical hizo ollas populares, que hubo marcha de los movimientos sociales. Entonces usted reconoce que el problema de la pobreza es heredado de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ya en 2015. No, creo que pobreza existió durante todos los gobiernos de Cristina Kirchner, con una diferencia. Nosotros veníamos de un 60% de pobreza en el 2001 y bajamos, si se quiere utilizar los datos que ahora utilizan, a un 30%. Y hoy estamos en un proceso absolutamente inverso. Estamos de un ciclo descendente en un ciclo ascendente, y esto es lo que cuestionamos y por esto estamos luchando. Ahora, y aclarando que hubo muchas luchas ustedes lo recordarán porque el diario La Nación las ponía en la tapa. No le da el mismo espacio, dicho sea de paso, La Nación a nuestras luchas en esta etapa que la que le daba a la lucha del movimiento sindical en la anterior. Ahora, otra diferencia también importante en cuanto a medir el estado de necesidad de los asalariados y de la pobreza en Argentina es las cifras, porque claramente llegó un momento en la gestión kirchnerista que no hubo cifras oficiales porque se decía que la pobreza estigmatiza. ¿El sindicalismo argentino no debió reclamar por cifras confiables por parte del Estado para poder saber en qué estado se encontraban las poblaciones que representan? Sí, se reclamó. ¿Hay autocrítica de ustedes? Se reclamó. ¿A Moreno se lo reclamaron directamente? Claro, sí, le reclamamos a Moreno. Yo estuve en varios actos que entonces hacían los compañeros de ATE. Estuvimos en un edificio varias veces donde había asambleas en la puerta del INDEC. Intentamos llegar a un acuerdo para que se pudiera rever las medidas que yo creo fueron absolutamente desacertadas y que le significaron al gobierno, sobre todo a los gobiernos que se sucedieron después, lo de Cristina Kirchner, cargar con una especie de lastre sobre la espalda, porque bueno... Pero Cristina Kirchner tampoco decidió transparentar las cifras. Creo que había una situación que se había generado y no se tuvieron los reflejos para volverla para atrás, pero lo que sí tengo que decir es que creo hoy, haciendo un balance, está claramente visto como un error que no se haya podido tener esa cifra. Hugo, ¿cómo vería que el presidente Macri este año, dada la crisis que hay en Argentina, que le juega muy en contra a su campaña electoral y a su posicionamiento como candidato para la presidencial de octubre, decidiera aumentar el gasto público en un momento en que la Argentina no tiene fondos, está muy endeudada, en un punto del PBI para beneficiar su candidatura política, inyectar plata en la sociedad y generar consumo interno? ¿Cómo vería el incremento del déficit fiscal con uso político? Mire, sé que eso generaría condiciones más difíciles para la disputa electoral, requeriría un esfuerzo mayor de conciencia en los sectores populares, darse cuenta de que están frente a una manipulación de alguna manera. Un intento de demagogia política, pero a la vez, como dirigente sindical, entiendo que si eso sirve para paliar la situación de hambre, del desastre que hoy estamos viviendo, yo no tendría el derecho. Pero eso está con el 70% del presupuesto primario. No tendría el derecho de cuestionarlo. Por eso serán condiciones más difíciles para explicar quién es Macri y qué intereses defiende, y que si sigue gobernando nos va a terminar de hundir. Va a ser más difícil, pero no podría cuestionar, porque voy a poner antes que eso la urgencia de quienes hoy me los imagino como en un naufragio. Si alguien me dice, mirá, vamos a gastar plata para tirar salvavidas, aunque sea con la propaganda vote a Macri, y yo digo, dale, tirá los salvavidas y después discutimos. Hugo, ¿usted apoya a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en caso de que se convierta finalmente en candidata a presidente?
Apoyaría a la presidenta en caso de que se convirtiera en candidata. Bien. Y Yo le quiero contar... apoyo la construcción de un frente electoral opositor con una propuesta que nos permita volver a tener empleo, salario digno, jubilación pública, no privatizada, movilidad jubilatoria, escuela pública, salud pública, es decir, volver a tener un país donde los que menos tienen tengan el mismo derecho a acceder a los bienes sociales que los que más tienen. Ahora, Hugo, esta estrategia del uso político del déficit fiscal para obtener votos de manera poco genuina, esta manipulación que usted cuestionaría si Macri lo hace, lo hizo Cristina Kirchner en 2015 para apoyar a su candidato Scioli y lo cuenta en el libro Sinceramente. ¿Le parece bien esa manipulación hecha por la presidenta? Ya le contesté antes. Si eso sirve para... La segunda parte, pero la primera de cuestionarla por manipulación y que habría que explicarle a las clases trabajadoras que están siendo manipuladas, ¿le preocuparía? No, me parece que en el caso de Cristina Kirchner es la lógica consecuencia de la aplicación de políticas que vino aplicando y que los sectores de la ortodoxia económica criticaron como populistas. Es así, lo que ustedes llaman populismo casi despectivamente... Yo no dije populismo. No, por eso los que digo... No sé quiénes son ustedes. En general, el sector del pensamiento más cercano al oficialismo, a las ideas conservadoras, lo que se llama populismo para mí son políticas de contenido social y que las aplicó, digámoslo de paso, en la elección anterior el presidente de la Nación. Todos esos créditos que dio a los jubilados, todos esos aumentos de la asignación pero universal, están bien, según usted dice. Por eso si están bien con Cristina, están bien con Mauricio, o están mal con los dos. No, por eso le dije, yo pensé que me iba a preguntar por lo que había hecho con Mauricio Macri en el 2017. La verdad que no me acordaba en el 2015, pero supongamos que haya pasado. Todo lo que sea para beneficiar a los sectores populares, creo que hay que rescatarlo. Ahora, cuando eso lo hace un presidente que claramente viene apretándole el cinturón a todos los argentinos, como lo hace Mauricio Macri, está claro que es más contradictorio que cuando lo hace alguien como Cristina Kirchner, que justamente la derecha le cuestionaba esa propensión a destinar gran parte del presupuesto a los sectores sociales. Este gobierno destina más gasto social que antes, ha ido creciendo el gasto social en Argentina, hoy es del 70% del presupuesto primario. Mire, el desastre social que existe en la Argentina, del que se habla en todo el mundo, no tiene precedente. De manera tal que lo que hoy destinan es apenas una ínfima parte de lo que se va en concepto de fuga de capitales y nos está hundiendo a todos. ¿Cuánto se va en concepto de fuga de capitales? Por lo menos 10 veces más que todo lo que se destina para el gasto social, según los números de ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes no, yo no gobierno. Perdón, según los datos de los sectores más allegados al pensamiento oficial. Muchísimas gracias, Hugo Yasky, por esta conversación tan interesante. Un gusto. Nos vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo por La Nación Más. No se vayan, enseguida volvemos.